Adelgamente Podcast. Cambia tu manera de pensarte para poder cambiar tu cuerpo y tu vida. Hola, hola, bienvenidos a nuestro episodio número 15 de nuestros podcasts Adelgamente. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí compartiendo herramientas, estrategias, historias de vida y pautas para tener una mejor vida y poder lidiar con el vínculo adictivo con la comida, con el cuerpo y con algunas cosas de la realidad. El día de hoy, como siempre en nuestros episodios, tenemos un tema importante que nos parecía súper importante poder abordar porque me parece que es como lineal y crucial en este proceso de la obesidad, que tiene que ver con la soledad, ¿sí? Muchas veces las personas que suelen estar obesas y la misma obesidad, a veces los apegos, a veces no tener la acción, la decisión, incluso muchas veces la culpa o la vergüenza, nos van llevando a un proceso de aislamiento. Cuando hablamos de soledad, no hablamos simplemente de quedarnos solos. Hablamos de un proceso en donde el aislamiento empieza a ser crucial en los vínculos y en las decisiones de nuestra vida. Un aislamiento de ideas que puedan llegar a ser transformadoras, un aislamiento del cuerpo que se mueva, un aislamiento de personas que nos puedan ayudar. Entonces, uno va entendiendo de que tal vez el proceso de sanación tiene que ver con romper con ese aislamiento para empezar a trabajar en conjunto con otras personas que nos ayuden a pensar diferente, que nos sostengan, que nos empujen y nos acompañen en este tránsito de poder resolver el vínculo adictivo con la comida y la obesidad. Como todo episodio, tenemos a una adelgamente, a una persona que está intentando adelgazar su mente. Con nosotros hoy está Tere. Hola Tere, ¿cómo estás? Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañes en nuestro episodio número 15. Y pensaba en esto, ¿no? De que muchas veces uno entiende de que soledad no es lo mismo aislamiento, ¿no? De que a veces uno puede estar rodeado de un montón de personas, puede estar reunidos, festejando con un montón de personas, pero aislarse de las personas que nos hacen bien, aislarse de las personas que nos sacan adelante y nos ayudan en los momentos difíciles, nos lleva a seguir enterrados en la obesidad, ¿no? Y como creo que un factor fundamental es poder transitar nuestro proceso de cambio acompañado y poder salir de lo vicioso de esta enfermedad, ¿no? De los círculos viciosos en los cuales uno se mete. Exactamente. Justamente creo que tiene que ver con el rol que nosotros tomamos para uno mismo, el de ayudar a los otros, el de decidir por otros, el de estar siempre en el camino del otro y desconectarse del propio, ¿no? O sea, por más que uno esté rodeado de los demás y en distintos roles familiares, laborales, siempre está trabajando y pensando en el otro. Y como que uno queda en un segundo plano. Te aislás de vos misma. Te aislás de vos mismo. Se desdibujan tus objetivos propios. Pasan a ser objetivos laborales, objetivos de la familia. En esos roles uno se mueve de tal forma que va escondiendo los propios objetivos, las propias metas, sin darse cuenta. Porque realmente es una escisión que se provoca. Es como si realmente el estar con los otros hace que nos desdibujemos en ellos, ¿no? Y ahí es donde se pierden ese límite. No podemos poner límite a los otros porque tomamos como propios los objetivos de otros. No podemos poner límites en los distintos vínculos, en las relaciones, y el vínculo con la comida, que termina siendo ese vínculo que nos enferma porque es el placer inmediato, algo que nos calma, que nos da sosiego, que, bueno, me lo merezco, ¿no? Todas estas cuestiones que son tan ficticias, porque vamos cayendo justamente en el estar atrapados
en no poder salir de ahí. Uh-huh. Qué interesante esto de que muchas veces esta pérdida de mi propia vida, esta pérdida de lo que yo quería, es un reflejo de lo que nos pasa con la comida, ¿no? Y es un reflejo de la pérdida que tenemos con nosotros, con nuestro propio cuerpo, porque muchas veces uno se escuchó decir o ha escuchado, al final yo no quería eso, al final no me interesaba, o al final yo terminé subiéndome a un tren o terminar como complaciendo, porque esa es una palabra, ¿no? Que claro, se da mucho en esta enfermedad, en donde el complacer al otro se pone tanto en juego, ¿no? Y cuando hay tanto esto de complacer al otro, empieza a haber un desgaste personal, empieza a haber una pérdida de sí mismo, una pérdida de nuestra propia satisfacción, y cómo ahí aparece la comida un poco a satisfacer todas estas ausencias que uno tiene, ¿no? Claro, tal cual. Son ausencias, por eso se da este aislamiento, uh-huh, esta sensación del estar solo por más que estamos rodeados de personas, de eventos, de situaciones. Estamos solos en nuestra identidad. Claro. ¿Qué hice hoy por mí? Sería la pregunta. ¿Qué hice hoy por mí? ¿Qué hice hoy por mí? Exacto. Y también pensaba que en esto de la soledad, ¿no? Muchas veces en esto de que nos pasa, de lo social, de la reunión, se da algo que tiene que ver con una falsa alegría, ¿no? Que tiene que ver, ¿por qué hablamos de falsa alegría? Porque tal vez sea una emoción de alegría, pero es falsa porque todo el tiempo esa falsa alegría se pone en juego en complacer a los demás, ¿no? Digo, no me siento alegre por mí, no me siento alegre por lo que lo hice, por lo que logré, sino me siento alegre por lo que hice por los otros, ¿no? Tal cual. Entonces, en ese desdibujarse aparece esta falsa emoción que tal vez detrás de eso hay mucha tristeza, ¿no? Hay mucha frustración y tal vez hay mucho enojo. Justamente, la comida empieza a ocupar el lugar, digamos, de lo que tendría que ser nuestra propia realización. Uh-huh. Entonces, es como que ese placer inmediato y en el compartir con otros, nos contentamos con eso, con esa falsa alegría, como vos decís, que es la inmediatez, no es el disfrute de la vida, no es la felicidad, no es el estar libre y el disfrutar de, ¿no? Sino el pequeño placer inmediato. Y bueno, y terminamos cayendo en esto, en la tristeza, en el abandono, en la quietud, algo que nos deja quietos. Y cómo eso es el disparador y el iniciador de un círculo vicioso, ¿no? En esto de me aíslo, no me siento feliz con lo que estoy haciendo, vivo pendiente de los demás, me termino encerrando, no me vinculo con gente que me potencie, ¿no? Y cómo eso nos va poniendo en un lugar tal vez muy triste, del cual por momentos uno sienta que no puede salir, ¿no? Uno sienta que es víctima de su propia vida, ¿no? De sus propias decisiones, tal vez sin darse cuenta al mismo tiempo, ¿no? Exactamente, es un círculo vicioso porque justamente es un círculo desde lo negativo, desde el tapar, desde el no reconocer, desde el no ser consciente de todas estas cosas y el aferrarse a algo que nos deja todavía más impotentes, más tristes, más desabastecidos de nosotros mismos, claro, diría yo. Y derrotados. Yo siempre uso esa palabra de derrotados. Lo cual nos lleva a comer más otra vez y buscar esto, ¿no? Justamente esto de lo fácil, lo inmediato, lo rápido, termina siendo la trampa como para seguir en ese círculo vicioso que nos va ahogando. Sí. Lo interesante ahora es poder pensar, ¿no? Esto de ir comprendiendo y poder identificarse en este círculo vicioso, ¿no? Cómo aparece esto de la victimización, cómo aparece también esto del autoengaño, de bueno, es que no tengo otra posibilidad, no tengo otra posibilidad de vida, es más fuerte que yo, claro. No confiar en uno mismo, no confiar en que pueda romper estos patrones, ¿no? Estos vínculos que terminan siendo pegajosos, porque también tanta presencia genera esta dependencia, ¿no? Y acá lo interesante es poder pensar, bueno, ¿y cómo corto esto vicioso? ¿No? Porque uno habla de un circuito, pero es una vida.
Es un estilo de vida, es una forma de vincularme, es una forma de comportarme, son hábitos, hay tanto puesto en juego que cuando uno lo ve como simplemente un círculo vicioso que describe, pareciera como que, bueno, rompelo. Pero claro, hay una vida y hay vidas, ¿no? Y hay formas detrás de esto, ¿no? Tal cual, porque, a ver, nuestra mente nos juega trampas. Esto de engañarnos, de justificar nuestras acciones. Esto no es para mí, no lo voy a alcanzar. Cuando uno empieza a vislumbrar un camino diferente, negárselo. Es como que se bloquea la salida, ¿no? Uh-huh. Es como que vemos una pared delante nuestro. Y hasta que, en el caso mío, fue mi cuerpo que me paró, me dio un freno muy cierto, en donde realmente no podía moverme y donde hubo un profesional al que yo le agradezco eternamente que me dijo, ¿qué problema tenés? Este. Pero ¿cuál es tu problema? Yo me quedé sin palabras y me dijo, el problema, la madre de todos esos problemas es la obesidad. Uno veía a esos síntomas como si fueran la enfermedad, y la enfermedad estaba oculta atrás de esos síntomas. Claro. Lo que estaba provocando esas enfermedades diversas. Entonces hubo un freno cierto y una inminente necesidad de dar un salto de una decisión firme, de aferrarse a otra cosa, de aferrarse a la vida, en definitiva. Claro, de romper ese círculo vicioso y decir, bueno, ahora vamos, exacto, hasta acá llegamos, cortamos con este vicio, cortamos con el apego, cortamos con la pobre de mí, cortamos con cómo querés que haga algo si me duele tanto el cuerpo, cómo pretendés que haga algo si tengo que hacer un montón de cosas para los demás, ¿no? Uno hace un corte y tal empieza cual. De alguna manera, ¿no? Cada uno empezará del modo que puede. Alguno empezará, bueno, hoy, listo, me voy a la verdulería, me voy a caminar, encárgate vos, ocupate vos, y uno empieza a dar eso de hacerse cargo, me parece, ¿no? De la responsabilidad y de empezar a entender de que la obesidad es la madre de muchos padecimientos físicos y mentales, pero la verdadera madre es la adicción a la comida, no poder encontrar ese límite y terminar comiendo más de lo que debería. Bueno, y justamente la salida tiene que ver con el reconocer la adicción, que es no poder hablar. Uh-huh. Y hablar, pedir ayuda, recurrir a un otro que me guíe, recurrir a un grupo que me contenga, en donde yo pueda encontrar proyectos en común, en donde pueda encontrar alegría verdadera por valorar los logros propios y los ajenos, ver que se puede en definitiva. Esto de poder retomar la confianza y saber que puedo salir de allí, claro, de esa situación. Esto se logra sí o sí estando acompañados, porque después de ese camino es como que uno define la meta, la montaña que va a subir, pero tiene que planificar cómo subirla, tiene que aprender de los otros que ya la subieron, tiene que tratar de encontrar los medios necesarios para llegar allí. Uh-huh. Y hay muchas veces en que hay retrocesos, en donde uno se tiene que replantear nuevamente las metas, los objetivos, en donde uno se aleja, se desdibujan, y entonces tiene que ser lo suficientemente resiliente como para decir, bueno, no, yo vuelvo, tengo que salir fortalecida de esta caída, tengo que salir mejor de lo que estaba hasta ahora. Tengo que aprender algo. Exactamente. Qué importante eso que vos decís, porque muchas veces uno rescata en esto de la inconstancia en la enfermedad, ¿no? Y esto tiene que ver con que muchas veces uno se frustra con mucha rapidez, entonces frente a lo que se había propuesto, me propuse, no sé, ir al gimnasio todos los días, pero ya falté y no voy, y ya dejé de ir y ya no logro salir de ese lugar de estancamiento, ¿no? Entonces digo, ¿cómo poder estar acompañada y cómo ser resiliente para decir, bueno, volver a arrancar, volver a empezar
expresar, ¿no? Eso que tan bien te hizo. Y sobre todo entender que este proceso no es lineal, ¿no? Que a todos nos gustaría sacarnos como la careta de la enfermedad y empezar una vida nueva, pero uno todo el tiempo va a estar conviviendo con este pasado, con este modo de pensar, con este apego a la comida, con este desinterés por el cuerpo, que es como un fantasma que va a estar dando vueltas todo el tiempo, ¿no? Digo, lo interesante es poder identificarlo ¿cómo? En el abandono, en las excusas, en las trampas mentales, como decías vos, en el desgano, en el desinterés puesto en mí mismo, ¿no? Uh-huh. Que eso me parece crucial, es cuando yo no tengo interés por mí, ¿no? Y suena muy fuerte, pero uno lo dice todo el tiempo, es como, ¿y por qué no te cuidas? Porque no me dan ganas. ¿Y por qué no vas al gimnasio? ¿Por qué no vas a caminar? Porque no me interesa, no me da fuerza. Entonces esto tiene que ver con un desinterés en uno mismo. Sí, y es una falsa, esconderse falsamente en esto de el ser bueno, el no me fijo en mí sino en los demás, uh-huh. Esto de que mejor no disentimos para no crear conflicto, ¿no? Esto del miedo al conflicto. Y en definitiva terminamos perdiéndonos a nosotros mismos. Generando un conflicto más grave, ¿no? Claro. Me acuerdo siempre que vos decías esto de que es fácil perderse, pero es muy difícil vivir perdido. Ajá. ¿No? Sí, es muy duro eso. Es muy duro. Y esto del vivir perdido es tan fuerte que nos va la vida en ello. Uh-huh. Cuando nosotros somos conscientes, tomamos conciencia de que eso es tan crucial para nuestra vida y más que todo lo que hemos vivido, nos da una sensación de ¿qué estuve haciendo hasta ahora? Un despertar, ¿no? Un despertar, exactamente, ¿no? Tal cual. Ese despertar que se vive justamente donde se extiende la frontera, donde uno sentía que su mundo era chiquito, ¿no? Hay una alegoría muy... si se quiere, muy práctica en esto de decir, es como si yo estuviera en un océano, ajá, pero viviendo en una pecera. Uh-huh. Estoy dentro de lo que conozco y donde me muevo, pero no tengo libertad. De repente el grupo me permite destapar esa pecera y empezar con dolor a mover mis aletas, con dolor a salir de ellas, y a descubrir el océano tan vasto en el que me puedo mover. Descubro posibilidades, descubro nuevas actividades, descubro placer en otras actividades que me llevan a una mejor vida, justamente. Claro, y descubro lo que soy capaz de hacer, ¿no? Lo que soy capaz. Y también capaz. Uno descubre cosas lindas, ¿no? Como que descubro esto, el movimiento, el cuerpo como me responde. Si yo el cuerpo siempre me acompañó, mal o bien siempre me acompañó, y también descubrir eso, que el cuerpo siempre te va a acompañar, incluso cuando vos querés hacer cosas buenas. Pero también uno se va enterando de cosas tampoco tan interesantes, ¿no? Tan agradables, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Para ser más exacto, que tiene que ver con algunos apegos que uno tiene, ¿no? Porque cuando hablamos de me aíslo, me quedo solo, me meto en un círculo vicioso, tiene que ver con otros apegos que no son la comida, pero son otros apegos que sostienen la enfermedad, ¿no? Como el apego a la familia, el apego al trabajo, el apego al encierro, ¿no? El apego a la casa. Todos esos apegos que uno los denomina como pero a mí me gusta estar así, a mí me gusta estar encima del otro, a mí me gusta estar encerrado en mi casa, y que tiene que ver con estos gustos que al no poder decirle que no son gustos, son apegos, ¿no? Que también es tan interesante poder descubrirlo porque nos empiezan a dar respuesta de un montón de conductas y situaciones que uno vivió, de los cuales, claro, estaba atrapado en esta pecera, y más que atrapado, estaba apegado a un estado que ni uno se imaginaba, ¿no? Exactamente, uh-huh. Esos apegos que nos dejan en la quietud, en la inmovilidad, en el sentir que no podemos hacer más nada por nosotros, ¿no? Sí. Hasta no tener un despertar, y por eso digo que es tan fundamental esto del grupo, del estar en comunidad, del compartir con los otros que les pasa lo mismo y descubrir cómo otros caminaron estos desapegos, estas nuevas libertades que uno se puede regalar. Para eso me parece interesante que uno desde el otro lado que nos escucha, ¿no? Se pueda hacer una pregunta que tiene que ver con
darse cuenta qué dicen mis pensamientos en soledad, ¿no? Digo, ¿qué dice mi mente en soledad? ¿Mi mente me empuja, me potencia, me ayuda? ¿O es una mente que me empieza a conectar con lo peor mío, ¿no? Con el desgano, con el para qué, para no estar importante, ¿no? En donde la energía empieza a drenarse o incluso empieza a ponerse en otro lugar, ¿no? Digo, este ejercicio de poder pensar qué me pasa a mí en soledad, ¿soy una persona que me potencio? O tal vez necesito un entorno que me potencie, que saque lo mejor de mí, ¿no? Y que me acompañe en los procesos que yo estoy viviendo. Tal cual. Por eso la importancia de estar en comunidad, por eso la importancia de estar en grupo, por eso la importancia de juntarse con gente que busque los mismos objetivos que uno busca. Exacto, porque cuando uno empieza a desprenderse de los kilos, también descubre estas preguntas que nos movilizan, que nos hacen replantearnos los objetivos y de repente preguntarnos, ¿qué quiero yo? ¿De qué soy capaz? ¿Estoy conforme con la vida que tengo en este momento? ¿O qué es lo que quiero para mi vida? ¿Cómo puedo conseguirlo? Todas estas preguntas me llevan justamente a replantear una nueva filosofía de vida y que me va a llevar a lograr transitar ese camino hacia la delgadez como una nueva historia personal. ¿No? Claro. Y antes de ser un cuerpo obeso o antes de ser un cuerpo gordo, fui una persona que no se eligió, ¿no? Que no me pude elegir en bienestar. Entonces, digo, cuando yo me doy cuenta de eso, tal vez ha recorrido mucha vida, muchos años, ¿no? Muchas situaciones. Y qué importante es poder transitar este proceso con otras personas que intenten encontrarse, intenten como esto, ¿no? Como buscarle la vuelta a la adicción a la comida, volver a elegirse y volver a ser protagonista de la vida. Tal cual, porque cuando uno se reencuentra con estas personas, uno revive cómo llegó uno al grupo, las distintas etapas, los distintos estados, y puede ayudar al otro. Esto se convierte en un feedback sumamente gratificante de crecimiento mutuo. Porque siempre en el grupo hay quienes ya transitaron casi todo el camino y que están en mantenimiento o que están llegando, otros que están empezando, otros que están en el medio y están viviendo determinadas situaciones que hacen que busquen cómo salir de esas trampas, el confrontarse con esas excusas. Bueno, todo esto nos incentiva justamente a poder ayudarnos ayudando. Esto creo que es lo importante. Y a desarmar todas las trampas y a desarmar todas esas excusas que nos dejan encerrados, ¿no? Y por último quería decir una reflexión que dice así como que te mereces personas que escuchen tus dolores, personas que escuchen tus sueños y te ayuden a llegar al lugar que te mereces estar. Así que gracias Tere por acompañarnos en nuestro episodio número 15 y gracias del otro lado por poder escucharnos y poder ser parte de las personas que nos acompañan en nuestro método de Adelgamente.